Marcus Torres había perfeccionado el arte de ser profesionalmente invisible. Trabajando el turno de noche en la bahía de Equipo 7 a bordo de la estación Haven significó 8 maravillosas horas de previsibilidad mecánica donde las únicas conversaciones que necesitaba tener eran con computadoras de diagnóstico y el ocasional acoplamiento obstinado de energía que se negó a cooperar. El astillero orbital flotaba por el espacio como una ciudad metálica, sus enormes bahías llenas del tráfico constante de barcos de la coalición dañados que buscaban reparaciones entre batallas con el dominio. Durante los turnos diurnos, el lugar lleno de actividad, ingenieros gritando por el ruido de la antorcha de plasma, oficiales de logística discutiendo sobre las prioridades de suministro y soldados heridos contando historias de guerra que se volvían más dramáticas con cada recuento. Pero a las 0200 horas, el equipo La Bahía 7 pertenecía a Márquez y al cómodo silencio de las máquinas que no esperaban charlas triviales. Él era catalogando un envío de piezas de repuesto cuando lo encontró. Escondido detrás de una pila de núcleo de fusión las viviendas, casi escondidas debajo de una lona que alguien había arrojado descuidadamente sobre salvamento diverso, eran un conjunto de armadura de batalla diferente a todo lo que había visto en las bases de datos de la coalición. La pieza del cofre por sí sola era una obra maestra de ingeniería que hizo que la tecnología militar humana pareciera juguetes para niños en comparación. Márquez metió la armadura en la luz, la mente de su ingeniero catalogando detalles de inmediato. El metal, si era metal, parecía cambiar color según el ángulo de observación, fluyendo del azul intenso al plateado a algo que no era del todo púrpura. El diseño sugirió curvas orgánicas y precisión geométrica, como si alguien hubiera convencido a las matemáticas de crecer como un ser vivo. También sufrió graves daños, las marcas de quemaduras de las armas de energía crearon patrones oscuros en el pecho y los hombros. El agujero del guantelete izquierdo gubias profundas que parecían marcas de garras de algo que Márquez prefería no imaginar. Varios puertos conectores mostraron las fracturas cristalinas reveladoras de los sistemas que habían sido sobrecargados más allá de su capacidad, límites de diseño. Trabajo de ballet, murmuró, reconociendo la estética de manuales técnicos que había estudiado durante su certificación en xenotecnología. Los Val eran guerreros del dominio hasta recientemente, cuando algunos desertaron al lado de la coalición. Su armadura de batalla era legendario en toda la galaxia, dio respuesta, casi indestructible y supuestamente unida a la de su portador fuerza vital en formas que la ciencia humana apenas entendía. Márquez nunca había visto a un conjunto dañado antes. Se suponía que la armadura del velo era autorreparable, capaz de adaptarse a las amenazas en tiempo real. Lo que sea que haya hecho tanto daño debe haber sido catastrófico. Pasó los dedos por una gubia particularmente profunda en la coraza, sintiendo los bordes ásperos donde el bisensible los circuitos habían sido cortados. Alguien había luchado desesperadamente con esta armadura, la empujó más allá de sus límites y luego lo abandoné. La idea le molestó más de lo que debería. Marcus había siempre sentido un parentesco con las máquinas rotas. Merecían cuidado y atención independientemente de si alguien pensé que valía la pena salvarlos. Había pasado toda su carrera rescatando equipos que otros habían descartado, encontrando formas de volver a hacer el agujero irreparable. Probablemente solo alguien limpiando su casillero de equipo, di yo él mismo. Pero la explicación parecía hueca. La armadura de Balea no era algo que descartaras casualmente. De lo que él haría Lea, perder su armadura se consideraba una forma de muerte espiritual entre su gente. Márquez llevó las piezas a su estación de trabajo, despejando proyectos actuales para hacer espacio. La armadura era más pesada de lo que parecía, y él podía sentir un sutil calor irradiado por el metal que sugería que algunos sistemas aún estaban activos a pesar del daño. Él comenzó con el casco, examinando las intrincadas matrices de sensores que revestían el interior, las interfaces BioSync estaban completamente fritas. Sus matrices cristalinas mostraban el tipo de daño por retroalimentación que sucedió cuando los signos vitales del usuario aumentaron más allá de los parámetros de supervivencia. Alguien había estado muriendo con esta armadura, luchando incluso cuando su cuerpo se apagó. La idea hizo que las manos de Márquez se volvieran más suaves cuando comenzó a limpiar, proceso. Cada pieza merecía respeto, no solo por su increíble ingeniería, pero por la historia que contaba. Esto no fue solo equipo dañado. Era el remanente de la última resistencia de alguien.
Él trabajado metódicamente utilizando solventes especializados para eliminar residuos de granallado y enderezar cuidadosamente los componentes doblados. El metal respondió a su toque de maneras inesperadas, pareciendo recordar su forma original y ayudando en su propia restauración. Marcus había trabajado con materiales adaptativos antes, pero nada como esto. Mientras limpiaba la pieza del cofre, descubrió intrincados grabados debajo de las marcas de quemaduras, símbolos que parecían contar una historia de batallas libradas y victorias ganadas. Cada marca fue colocada con precisión, formando patrones que sugerían belleza artística y significado táctico. Marcas del clan, se dio cuenta, reconociendo diseños similares de estudios enoculturales. Esta armadura no había pertenecido a ningún guerrero Beilra. Se había desgastado por alguien de rango y logros significativos. Marcus se perdió en el trabajo de restauración. Su ansiedad habitual sobre la interacción social reemplazada por el enfoque pacífico de la resolución de problemas. Cada uno del componente presentó desafíos únicos. Circuitos bioreactivos que necesitaban ser reinventados, placas adaptativas que perdieron su memoria de forma y los conductos de energía que requerían materiales que tendría que solicitar a 3 diferentes departamentos. Estaba tan absorto en catalogar el daño que no se dio cuenta de la figura que miraba desde el sombra cerca de la entrada de la bahía. Permaneció inmóvil durante casi una hora, observando su cuidadoso trato de la armadura que ella esperaba ver tirada en un montón de chatarra. El humano trabajó con una reverencia que la desconcertó. Sus movimientos eran precisos, respetuosos, como si entendiera la naturaleza sagrada de lo que estaba reparando. Había visto a docenas de miembros del personal de la coalición pasar por encima de su armadura desechada durante el pasado semana, tratándolo como cualquier otra pieza de salvamento abandonada. Pero este era diferente. Limpió cada pieza como si importaba, como si la guerrera que lo había usado mereciera que se conservara su legado. Cuando Marcus finalmente hizo una pausa para estiró la espalda, rodando los hombros rígidos por encorvarse sobre componentes delicados, ella dio un paso adelante desde el sombras. La mayoría de los humanos no saben lo que están mirando cuando ven la armadura vale, dijo en voz baja. Marcus hilado alrededor tan rápido que casi derriba su solución de limpieza. De pie al borde de su área de trabajo. Era una mujer cuyas orejas puntiagudas y cabello plateado pálido la marcaron inmediatamente como no humana, vestía de civil, un sencillo mono gris que no hacía nada por disimular la gracia depredadora con la que vestía. Movido. Lo siento, balbuceó Marcus, su ansiedad social ardiendo como una advertencia a Claxon. No sabía que alguien lo fuera. Quiero decir, si esto te pertenece, yo no estaba tratando de robar nada. Acabo de ver que estaba dañado y pensé que tal vez. Paz, dijo, levantando una mano en un gesto que de alguna manera transmitía tranquilidad y autoridad. No estoy aquí para reclamarlo. Tengo curiosidad por saber por qué está tratando los equipos desechados con tanto cuidado. Marcus volvió a mirar el piezas de armadura parcialmente limpias repartidas por su estación de trabajo. No está descartado, quiero decir, tal vez alguien lo dejó aquí, pero esto es una ingeniería increíble. Metal inteligente bisensible, integrado sistemas de soporte vital, evaluación adaptativa de amenazas. Este es el tipo de tecnología que empuja los límites de la ciencia de los materiales. La mujer se acercó, estudiando su obra con ojos ilegibles. Ese era el color de las nubes de tormenta. ¿Entiendes lo que es? Entiendo que es increíble, respondió Marcus, su nerviosismo se desvaneció cuando entró en modo de discusión técnica. Las interfaces BioSyn solo representan avances en redes neuronales que la ciencia humana está a décadas de lograr. Y estos adaptativos, las placas, no son solo armaduras reactivas, son predictivas. El metal en realidad aprende de los patrones de combate y ajusta sus características protectoras en tiempo real. Ella estuvo callada durante tanto tiempo que Marcus se preguntó si había dicho algo malo. Cuando finalmente habló, su voz llevaba una pizca de algo que podría haber sido dolor. La armadura falló, dijo simplemente. No pudo proteger a la única quien importaba más. Marcus miró las piezas dañadas con una nueva comprensión, Tubila, lo estaba. La distinción le parecía importante, ahora no soy nada. Un guerrero sin armadura no es guerrero en absoluto.
Eso no es verdad, dijo Marcus, sorprendiéndose a sí mismo con su certeza. La armadura es solo equipo, el guerrero es la persona que lo usó. Ella lo miró fijamente como si hubiera hablado en un idioma extraño. Tú no entiendes velo para una cultura. No, no lo hago, admitió Marcus. Pero entiendo de ingeniería, y quienquiera que luchara con esta armadura la empujó más allá de sus especificaciones de diseño para proteger algo que les importaba. Eso el tipo de coraje no proviene del equipo. Viene de la persona que está adentro. La mujer guardó silencio durante mucho tiempo, estudiando tanto a Marcus como a las piezas de la armadura con igual intensidad. Cuando volvió a hablar, su voz apenas superaba el susurro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué solo estás tratando? Tratándome como si importara. La pregunta flotaba en el aire entre ellos como un desafío y una súplica combinados. Marcus la miró, viendo por primera vez el agotamiento detrás de ella. Comportamiento estoico, el peso de las pérdidas que no podía imaginar. Porque tú lo haces, él dicho simplemente. Y esto también. Hizo un gesto hacia las piezas de la armadura, alguien usó esto en la batalla sabiendo que podría no volver. Alguien luchó lo suficiente como para sobrecargar la biorrespuesta, sistemas que se supone que son indestructibles. Ese tipo de sacrificio importa, incluso si la batalla estaba perdida. Tal vez, especialmente si se perdió. El velo arrojó a una mujer, estudió su rostro como si busca engaños o motivos ocultos. Al no encontrar ninguna de las dos, dio un paso más cerca de su estación de trabajo. Soy Kestrevex, dijo formalmente. Y esa armadura ha sido el centro de mi existencia por más tiempo de lo que has estado vivo. Marcus Torres, respondió. ¿Y si estás dispuesto a confiar en un ingeniero humano con algo tan importante que me gustaría intentar arreglarlo? Por primera vez desde que entró en su taller, Kestre casi sonríe. Kestra regresó la noche siguiente, apareciendo en el taller de Marcus como un fantasma materializándose desde la sombra. Él la había estado esperando por ella si él fue honesto. Pero su repentina presencia aún lo hizo saltar y casi soltó el guante que había estado usando minuciosamente, recableado. Lo siento, dijo, aunque no sonó particularmente apologética, velo para un movimiento silencioso por naturaleza. Bien, dijo Marcus, poniendo el guante baja con cuidado. He estado leyendo sobre tu gente. Fascinante cultura, toda la tradición académica guerrera, la forma en que integras el arte con la efectividad del combate, investigaste mi especie. Kestre interrumpió, su tono ilegible, Marcus sintió que le subía el calor en las mejillas. Quería entender mejor la armadura, los sistemas Biosync no se parecen a nada en la tecnología humana. Y pensé que si entendía el contexto cultural, él se alejó de repente preocupado de que hubiera sobrepasado algún límite. En lugar de ofender, algo que podrían sido sorprendidos parpadeando en las características de Kestra. La mayoría de los humanos nos ven como máquinas de matar útiles. Ellos no normalmente se preocupan por el contexto cultural. La mayoría de los humanos no se ponen a trabajar con el velo, por una bioarmadura, respondió Marcus. Esta es la oportunidad de ingeniería de un de por vida. Quiero hacerlo bien. Kestre se mudó a su estación de trabajo, estudiando el progreso que había hecho en la pieza del pecho. Las marcas de quemaduras habían desaparecido, y Marcus había logrado restaurarlas del metal, propiedades de cambio de color a aproximadamente un 60% de funcionalidad. Más importante aún, él cuidadosamente preservó cada marca de clan en honor a la batalla, tratando cada grabado como si fuera un texto sagrado. Lo has hecho bien, trabaja, dijo en voz baja. Mejor de lo que esperaba de alguien desconocido. Metalurgia biorrespuesta. Tuve que improvisar mucho, admitió Marcus. Las herramientas humanas no están diseñadas para materiales que se defienden. La armadura seguía intentando adaptarse a mis técnicas de reparación, lo que hacía que todo toma 3 veces más de lo normal. Te reconoce como una amenaza potencial, Kestre explicó. BioArmor está diseñado para proteger contra cualquier interferencia extranjera. ¿Cómo consigues que confíe en ti? La pregunta le valió una mirada que era en parte diversión, en parte tristeza. La confianza se gana con sangre y batalla.
La armadura se une con su portador a través de un trauma compartido, supervivencia mutua, aprende sus patrones de dolor, sus respuestas de miedo, su determinación de seguir luchando cuando la lógica dice que debería hacerlo. Caída. Marcus estudió las intrincadas interfaces BioSync que había estado luchando por reparar. Es por eso que los nervios caminos son muy complejos. No se trata solo de leer datos biológicos, está formando conexiones emocionales. Precisamente. La armadura Veila no solo protege el cuerpo. Se convierte en parte del alma. La voz de Kestre tenía un peso que experiencia personal sugerida con esa conexión. Cuando la armadura falla, cuando no puede ella no cumplen su propósito. Tú también sientes que fallaste, Marcus terminó, comprensión amaneciendo. Kestra sintió, su máscara compuesta deslizándose por solo un momento. Usé esta armadura durante 47 años. Marcus Torres, a través de campañas que remodelaron sistemas estelares, batallas que determinaron el destino de civilizaciones enteras, me salvó la vida más veces de las que puedo contar. Y lo salvé de la destrucción con la misma frecuencia. ¿Qué ha ocurrido? Marcus preguntó gentilmente. Kepler 7. Una colonia humana bajo asedio del dominio. Kestre recogió uno de los nodos BioSync dañados, girándolo en sus dedos. Mis antiguos comandantes ordenaron un completo asalto, eliminar toda presencia humana, reclamó el sistema para el imperio. Y no estuvo de acuerdo con esa evaluación. Desertaste durante la batalla. Yo protegí los sitios de evacuación de colonias. Luché contra mi propia gente para ganar tiempo a los civiles para escapar. La risa de Kestre fue amargo. Los sistemas de blindaje no pudieron procesar el conflicto. ¿Cómo haces biosíntesis con alguien que está traicionando todo lo que estaba programado para proteger? Marcus miró las interfaces neuronales dañadas con una nueva comprensión. Cascada de retroalimentación. La armadura es emocional. Los protocolos de sincronización fallaron cuando tus acciones contradecían tu entrenamiento. Muy bien, la falla de BioSync creó un ciclo de retroalimentación que sobrecargó todos los sistemas simultáneamente. Debería haber muerto cuando se apagó la armadura. Kestre volvió a colocar el nodo en su estación de trabajo. A veces pienso que morí y todo desde entonces ha sido alguna forma de purgatorio. No estás muerto, dijo Marcus con firmeza. Solo estás entre armaduras. Kestre lo miró fijamente. Entre armaduras. La conexión anterior falló porque estaba basada sobre quién solía ser. La persona que usó esta armadura en esa batalla no era la misma persona que la había estado usando durante 47 años. Marcus señaló los componentes dañados. Tal vez la armadura necesita saber quién eres ahora, no quién eras. Así no es como funciona la bioarmadura, Marcus. El proceso de vinculación ocurre una vez durante la ceremonia de mayoría de edad de los guerreros. Ella armadura se imprime en tus patrones básicos de personalidad y crece contigo a partir de ahí. Pero ya no eres la misma persona, Marcus insistió. Tomaste una decisión que cambió fundamentalmente quién eres. Tal vez la armadura necesita reiniciarse, recuperarse para que coincida con su nueva identidad. Kestrel estuvo callado por durante mucho tiempo, estudiando las piezas de armadura parcialmente reparadas con una expresión que Marcus no podía leer. Cuando ella habló, su voz era pensativa en lugar de desdeñosa. Incluso si eso fuera posible, y no lo soy. Diciendo que lo es, el reencuentro requiere condiciones ceremoniales específicas. Espacios sagrados, testigos del clan, ritual preparativos que tardan meses en completarse. O Marcus dijo, calentándose a la idea, requiere comprender la tecnología subyacente lo suficientemente bien como para recrear el proceso de vinculación artificialmente. ¿Qué pasaría si pudiéramos sincronizar las biointerfaces con sus patrones neuronales actuales en lugar de intentar restaurar la conexión anterior? Estás hablando de reescribir 47 años de acumulado datos de vinculación. Estoy hablando de comenzar de cero, crear un nuevo tipo de vínculo basado en sobre quién eres ahora en lugar de quién solía ser. Kestre se acercó más para examinar su trabajo sobre los nervios interfaces. Los desafíos técnicos serían inmensos. Sistemas de monitoreo de biomas humanos no son compatibles con la fisiología del velo y necesitaría mapear mis patrones emocionales actuales para establecer una línea de base parámetros de sincronización.
Pero es teóricamente posible teóricamente, el tono de Kestre sugirió que pensaba que la teoría era una locura. También teóricamente suicida. Si el proceso de rebondeo falla, la retroalimentación podría matarnos a los dos. Marcus levantó la vista del nodo BioSync que había estado examinando. Los dos, ustedes han estado manejando la armadura por días, Marcus. Tu firma Bio ya está parcialmente integrado en sus sistemas de memoria. Si intentamos un rebote completo, estarías conectado al proceso, ya sea que pretendiera serlo o no. La idea debería haber sido aterradora, en cambio, Marcus se sintió extrañamente honrado por la posibilidad de contribuir a algo tan fundamentalmente importante para la identidad de Extra. ¿Sería eso un problema?, él preguntó. Kestre lo miró fijamente como si se ofreció como voluntario para saltar a un agujero negro. ¿Hablas en serio? Hablo en serio ayudándote a reclamar quién eres, respondió Marcus. Si eso significa tomar algunos riesgos con biotecnología experimental, entonces eso es lo que significa. Apenas me conoces. Yo te conozco desechó 47 años de condicionamiento militar para proteger a personas inocentes. Sé que te preocupas más por algunos armadura desechada que la mayoría de la gente se preocupa por sus familias. Y sé que me has estado viendo trabajar durante horas cada noche sin decir nada porque tienes miedo de esperar que esto realmente funcione. La compostura de Kra se quebró. Y por un momento, Marcus vio más allá de la fachada de guerrero estoico hacia algo vulnerable y desesperado. ¿Qué pasa si estás equivocado? ¿Qué pasa si no vale la pena ahorrar? Entonces. Ventana gráfica. La desesperada esperanza en sus ojos facilitó su decisión. Entonces encontremos fuera, dijo, moviéndose ya hacia los componentes de la armadura. Dime qué necesitamos para hacer. Resultó que el proceso de vinculación de emergencia involucraba mucha más sangre y una descarga eléctrica de lo que Marcus esperaba. Las ceremonias tradicionales de velo completo usaban aceites sagrados y canto ritual para facilitar la conexión BioSync. Su versión improvisada se basó en determinación de adrenalina y la voluntad de Marcus de confiar en la tecnología que no entendía del todo. El Neuraya Corona continúa primero, instruyó Kestre, levantando el casco parcialmente reparado. Necesita mapear sus patrones cerebrales de referencia antes de activar las conexiones del mono. Marcus sintió que el casco se asentaba sobre su cabeza como un ser vivo, sus superficies interiores se ajustaban a su cráneo con precisión inquietante. Inmediatamente, su visión se llenó de exhibiciones tácticas que mostraban barcos posiciones, evaluaciones de amenazas e informes de daños de toda la estación. Está funcionando, dijo, asombrado por la avalancha de información ahora disponible para sus sentidos mejorados. Esa es solo la interfaz básica, respondió Kester, ayudándolo a entrar en la pieza del pecho. La verdadera conexión ocurre cuando activamos los protocolos BioSync. El momento en que ellos sistemas de poder de Armer se activaron, Marcus sintió que su conciencia se expandía en direcciones que no sabía que existían. De repente, pudo sentir la presencia de Kestre, no solo visualmente, sino como un patrón de emociones e intenciones que superpuesto a su mayor conciencia táctica. Miedo, determinación, esperanza desesperada y debajo de todo, algo que se sentía como afecto, confianza. La resonancia emocional también fue a Marcus le resultaba complejo analizarlo con claridad, pero la armadura parecía probar lo que fuera que estuviera leyendo. Marcus, la voz de Kestre transmitía nuevos armónicos, como si la estuviera escuchando a través de múltiples canales sensoriales simultáneamente. Estoy aquí, dijo, sorprendido por lo diferente que sonaba su propia voz a través de los sistemas de audio de la armadura. Puedo sentir todo. Estado defensivo de la estación, trayectorias de misiles entrantes, incluso los estados emocionales de los miembros de la tripulación en secciones cercanas. Esa es la BioSync funcionando, explicó Kestra. Ella alivio evidente tanto en su voz como en la retroalimentación emocional que Marcus estaba recibiendo a través de su conexión. La armadura es compartiendo su mejora sensorial contigo. Las puertas blindadas del taller de repente abrochado como algo masivo impactó el agujero exterior. A través de su mayor conciencia, Marcus podía sentir el dominio, cápsulas de abordaje que atraviesan el blindaje de la estación 3 secciones más. Ya están dentro de la estación, dijo.
Entonces tenemos que movernos, respondió Kestre, levantando la arma, un rifle de energía Veilra que respondía a los sistemas de puntería de la armadura. Quédate cerca de mí. El biosync todavía se está estabilizando y necesito monitorear tu integración neuronal. Marcus asintió, sintiendo la armadura. Los sistemas de mejora del movimiento se activan al salir del taller. Mudarse con Velo para una bioarmadura fue como aprender a bailar mientras usas la computadora más sofisticada del universo. Cada paso proporcionó retroalimentación sobre el equilibrio, la amenaza, posicionamiento y trayectorias de movimiento óptimas. Llegaron al pasillo principal justo cuando los primeros soldados del dominio doblaron la esquina. 6 guerreros fuertemente armados en el poder armadura que parecía primitiva en comparación con el traje bioreactivo de Kestre. Kestravex, el soldado principal, llamó hacia afuera en estándar acentuado. Te entregarás para ser juzgado ante el Consejo del Dominio. Lo consideraré, Kestra respondió, su arma se encendió con un sonido como un rayo contenido. Justo después de explicar por qué estás a atacar una estación civil. Eres un traidor y un desertor. Tu presencia esto hace de esta estación un objetivo militar legítimo. Marcus sintió que la ira de Kestre se disparó a través de su biosync conexión y la armadura respondió optimizando sus sistemas de combate. Táctica. Las proyecciones superponían su visión, mostrando soluciones óptimas de disparo y patrones de movimiento que las mantendrían vivas durante los próximos 30 segundos. Marcus, Kestre dijo en voz baja, pase lo que pase, no intentes ser un héroe. Deja que la armadura guíe tus movimientos y confía en tus instintos. ¿Qué pasa con tus instintos? Mis instintos, dijo Kestre, criando la arma, me están diciendo que proteja lo que más importa. Los soldados del dominio abrieron fuego y Marcus descubrió que pelear con una armadura bioreactiva era como ser parte de un baile perfectamente coreografiado en el que casualmente estaba tu pareja, la física misma. Pelear con Velo a través de una bioarmadura, descubrió Marcus, era como estar conectado directamente al sistema operativo táctico del universo. Cada movimiento se sintió preciso, cada decisión respaldado por capas de análisis que se procesaron más rápido que el pensamiento consciente. Pero más notable fue la conexión por Kestre. Su experiencia de combate fluyó a través de su biosíntesis como memoria muscular compartida, guiando sus acciones con 47 años de sabiduría en el campo de batalla. Muévete a la izquierda ahora. Su voz llegó a través de sus dos calma del casco y el canal más profundo de su enlace neuronal. Marcus se encontró deslizándose de lado antes de conscientemente procesando el comando. Su cuerpo, guiado por los instintos tácticos de Kestre, se fusionó con los sistemas predictivos de la armadura. El fuego de plasma del dominio quemó el aire donde había estado parado. ¿Cómo lo supiste? Marcus empezó a preguntar. Periféricos, análisis de movimiento, respondió Kra. Su rifle de energía disparando en ráfagas precisas que dejó caer a 2 soldados del dominio antes de que pudieran ajustar su puntería. La armadura rastrea micromovimientos y predice las acciones enemigas. Pero Marcus, estás haciendo algo que nunca había visto antes. ¿Qué quiere decir? Tú eres pensar 3 movimientos hacia adelante mientras luchas en el presente. La armadura generalmente proporciona sugerencias tácticas, pero con nuestra conexión biosync, está procesando tu mente analítica junto con mi experiencia de combate. El asombro de Kestre coloreó su vínculo emocional compartido. No solo estamos peleando juntos, estamos pensando juntos. Marcus sintió la verdad de sus palabras mientras se movían por los pasillos de la estación como una unidad perfectamente sincronizada. Su Engineering Mind proporcionó soluciones técnicas a problemas tácticos, mientras que los instintos guerreros de Kestre guiaron su ejecución. Cuando los soldados del dominio intentaron acorralarlos en la vía principal, Marcus se identificó instintivamente debilidades estructurales en las vigas de soporte superiores, mientras que Kestra calculó los ángulos de disparo óptimos para explotarlas. Cruce del techo 15 metros más adelante, Marcus dijo las palabras que surgieron antes de conscientemente formó el plan. Bajando la viga transversal para crear cobertura, confirmó Kestre. Su arma ya ajustando su configuración de energía. Hermoso pensamiento. El rayo se estrelló, cayó exactamente donde Marcus había predicho, creando una barrera que obligó a las tropas del dominio a dividir sus fuerzas. Lo que debería haber sido una emboscada mortal se convirtió en una ventaja táctica.
ya que su coordinación mejorada les permitió lucha como si compartieran una sola mente militar. Esto es imposible. Uno de los soldados del dominio gritó en su idioma nativo, sin darse cuenta de que la armadura de Marcus ahora proporcionaba traducción en tiempo real. Ella pelea como si tuviera acceso a nuestros protocolos de combate. Porque ella lo hace, Marcus respondió en perfecto dialecto de dominio, sorprendiéndose a sí mismo. La biosync aparentemente le dio acceso a las bases de datos de idiomas de Kestre junto con sus conocimientos tácticos, se abrieron paso a través de 3 secciones más de la estación. Cada compromiso demuestra nuevas capacidades emergentes de su conexión híbrida. Marcus se encontró anticipando amenazas con precisión de nivel guerrero mientras que Kestre solucionó problemas técnicos con creatividad a nivel de ingeniero. Cuando llegaron al comando central en el centro, incluso el almirante Blake, un hombre que comandó flotas durante lo peor de la guerra del dominio, los miró con asombro abierto. Kestra, ¿qué demonios te pasó?, él exigió. Estás luchando como lo has hecho, se ha actualizado con IA militar. Mejor que ahí, respondió Kestre, su casco retractándose para revelar una expresión de asombro. Estoy Baosens con la mente táctica más innovadora que he tenido encontrado. Marcus sintió que su propio casco se retraía, perdiendo de inmediato la entrada sensorial mejorada, pero agradecido vuelve a ver las caras con claridad. Almirante, los grupos de abordaje del dominio están usando patrones de infiltración estándar. Si podemos coordinar posiciones defensivas en los puntos de estrangulamiento 7, 12 y 18, podemos canalizarlos hacia campos de fuego superpuestos mientras se mantienen rutas de escape para la evacuación civil. El almirante Blake terminó estudiando el despliegue táctico con creciente respeto. Hijo, ¿estás leyendo nuestra defensiva, red a través de esa armadura? Está leyendo todo, dijo Kestre. Estructural integridad, distribución de energía, ubicaciones del personal. La bioarmadura está compartiendo datos con sus procesos analíticos de formas que no sabía que eran posibles. La batalla por la estación Haven duró otros 4 horas, pero el resultado nunca estuvo realmente en duda una vez que Marcus y Kester comenzaron a coordinar la defensa. Su biosíntesis, la conexión les permitió funcionar como una computadora táctica viviente, procesando información e implementando soluciones más rápido de lo que las estructuras de mando tradicionales podrían responder. Cuando la última cápsula de abordaje del dominio fue eliminado y la flota de ataque se retiró más allá del borde de los sistemas, Marcus se encontró sentado en su taller mirando armaduras que ya no se sentían extrañas. La biosíntesis se había estabilizado durante el combate, creó vías neuronales permanentes que conectaban su conciencia con la tecnología Veilra en formas que nunca se revertirían por completo. ¿Cómo te sientes?, preguntó Kestra, acomodándose a su lado con la gracia fácil de alguien finalmente cómodo en su propia piel nuevamente. Diferente. Marcus admitió, todavía puedo sentir los sistemas de la estación, sentir el estados emocionales de personas en secciones cercanas. Es como tener sentidos adicionales que no sabía que me faltaban, y la conexión entre nosotros. Marcus consideró la pregunta cuidadosamente, a través de Biosync, podía sentir la presencia de Kestra como una cálida corriente en el fondo de su mente. No intrusivo, pero reconfortantemente constante. Se siente bien, dijo finalmente. Así es como se suponía que debíamos ser. Kra sonrió, la expresión la transformó de guerrera estoica a alguien de quien Marcus se estaba enamorando rápidamente. El ejército de la coalición está muy interesado en nuestro avance. ¿Quieren estudiar a Biosync in Action? Posiblemente desarrolle velo humano híbrido para tecnologías de ti. ¿Y qué quieres? Quiero, dijo Kestra, acercarme hasta su biosync. La conciencia se fusionó en algo más profundo que la proximidad física para quedarse aquí contigo. Aprendiendo lo que significa ser parte de algo en lugar de luchar solo, Marcus tomó su mano, sintiendo la resonancia emocional de la armadura. Amplificar el simple gesto en algo que se registró como un compromiso formal en velo por unos protocolos culturales, el taller podría utilizar un consultor permanente de xenotecnología, dijo. Alguien que entienda la biorrespuesta sistemas desde el interior. ¿Es una oferta de trabajo? Marcus Torres. Es una asociación, ofrécete, Marcus corrigió. Profesional, personal y todo lo demás, la risa de Kestre transmitía armónicos que resonaban a través de su conexión compartida.
creando bucles de retroalimentación de felicidad que la armadura interpretó como confirmación del éxito óptimo de la unión. Debería advertirte, dijo ella. Belro, las asociaciones se consideran vinculantes de por vida. Menos mal que no planeo ir a ninguna parte, respondió Marcus. 6 meses después, Marcus se paró en el taller ampliado Base 7, ahora designado oficialmente como el principal de la coalición. Instalación de investigación de xenotecnología, observando a Kestra entrenar al tercer grupo de voluntarios para el lanzamiento del velo humano programa Biosync. Su avance había revolucionado el enfoque de ambas especies para tecnología militar. Pero lo que es más importante, había demostrado que las conexiones más poderosas no se construían a partir de genética compartida o similitud cultural. Fueron construidos a partir de un propósito compartido, respeto mutuo y el coraje de confiar a alguien más con las partes más vulnerables de ti mismo. Los nuevos protocolos Biosync son estabilizándose más rápido que en ensayos anteriores. Kestra informó que su conciencia tocaba a Marcus a través de su permanente conexión. Creo que estamos listos para expandir el programa a otras especies de la coalición. De acuerdo, Marcus respondió, revisando los datos técnicos y al mismo tiempo apreciando la forma en que la luz de la tarde atrapó los reflejos plateados en el cabello de Kestra. Aunque me reservo el derecho de aprobar personalmente a cualquier nuevo socio, me he vuelto posesiva de mi velo favorito para guerrera. Posesivo, la diversión de Kestra se extendió a través de su vínculo. Ese es un rasgo muy humano. Yo soy aprendiendo a apreciar los rasgos humanos, dijo Marcus, llevándola a un abrazo que se registró en múltiples sentidos, canales gracias a su conexión mejorada, especialmente los que implican ser honestos sobre lo que importa a la mayoría. La bioarmadura de Kestra cambió para adaptarse a su abrazo, sus propiedades de cambio de color se asentaron en dorados cálidos y azules profundos. El velo como equivalente de satisfacción, y lo que más te importa, Marcus Torres. Tú, dijo. Simplemente esto, la oportunidad para construir algo hermoso con alguien que cree en hacer que las cosas rotas vuelvan a estar completas, incluso cuando las rotas. La cosa es un velo obstinado para una guerrera que no creía que valiera la pena salvarla. Especialmente entonces, respondió Marcus, sintiendo su pulso de conciencia compartido con emociones demasiado complejas para las palabras, pero perfectamente claras a través de Biosync comprensión. Además, no estabas roto. Solo estabas entre armaduras. La risa de Kestra llenó tanto el taller como su conexión neuronal, creando armonías que la bioarmadura recordaría para siempre como el sonido de dos almas encontrando su pareja táctica perfecta.